¿Qué de la guerra México-Estados Unidos anterior, muy anterior, en la que peleó de hecho Benito Juárez Díaz? La guerra entre México y Estados Unidos fue por ahí de 1846-1848. Inicia el 25 de abril de 1846, finaliza el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Consecuencias: México pierde más de la mitad de su territorio. California, Nuevo México, Arizona. ¿Qué onda conmigo? California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Estados Unidos pagó $15 millones, pero México quedó política y económicamente debilitado. Ese conflicto marcó el inicio del ascenso continental de Estados Unidos y dejó a México en una posición de dependencia y deuda que arrastraría durante décadas, incluso durante el Porfiriato. Fíjate qué curioso que nunca se le prestaron atención a la California durante todo este periodo, y no es hasta que la pierden que sucede la fiebre de oro. Qué curioso, ¿no? Demasiado conveniente que en cuanto lo pierde ese territorio, resulta que está plagado de minas de oro, lo que provoca una masiva migración de estadounidenses y chinos que curiosamente ya aparecen en esa región en mapas de 1750, por ahí ya les he mostrado. Recuérdense el video de la Fusang, justo ahí al norte de California, lo que hoy sería Washington, Vancouver, Oregon. Había una Fusang que parecía pertenecer a China. Y en ese tiempo China era dinastía Qin tártara, por lo tanto había tártaros en esa zona. California siempre fue vinculada a una Quivira, que muchos mapas dicen que estaba gobernada por un rey tártaro. Se habla de un Tartarrats, rey tártaro. Tartarrats. Hay 2 videos al respecto, Fusang y Tartarrats. Se los voy a compartir, pero espero que no sea muy tardado. Es que siempre que hago un en vivo todo se vuelve más lento. Es que quizás hay gente escuchando los en vivos que todavía no está familiarizada con muchos de los videos que ya he sacado. Por eso comparto los videos. Un rey Tartarrats de Quivira y las 7 ciudades de oro de Cibola, que justamente están en esta misma zona donde luego se produce la fiebre de oro. Qué casualidad, ¿no? El mismo territorio que pierde México en las guerras contra los Estados Unidos. Qué casualidad. Bueno, ese es el video de Tartarrats, Quivira, en la zona de lo que fue California. Ahora déjenme les paso el video sobre la Fusang, que por cierto fue una tierra mítica, curiosamente mandada al pasado lejano en China, cuando bien podría haber estado presente en 1750, ya que muchos mapas la colocan durante ese tiempo. En lo que hoy en día es Vancouver, Washington, Oregon, toda esa zona abarcaba, quizás incluso llegando hasta Alaska. Eso es el de la Fusang, véanse el video. Tengo muchos videos que se conectan. Bueno, durante la guerra México-Estados Unidos. Luego viene la guerra civil en Estados Unidos, 1861-1865. México estaba viviendo la intervención francesa, que inició el 12 de abril de 1861 con el ataque al fuerte Sumter en Estados Unidos. Finalizó el 9 de abril de 1865 la rendición de Robert E. Lee. Ese personaje es el que les digo que tiene una fuerte similitud con George Washington. La guerra civil en Estados Unidos ocurre apenas 13 años después de la guerra contra México. Mientras Estados Unidos estaba distraído en su guerra civil, Napoleón III invade México. La intervención francesa de 1862-1867. Tras ganar la guerra civil, Estados Unidos aplica la doctrina Monroe con fuerza y presiona a Francia
Para salir de México, apoyando a Juárez con armas, diplomacia, la guerra consolida a Estados Unidos como potencia industrial financiera, mientras México queda atrapado entre deuda externa, guerras constantes y reconstrucción. México nunca tuvo un respiro, mientras Estados Unidos pudo convertir sus guerras en acumulación de poder. Y la intervención francesa en México sucede al mismo tiempo, 1862-1867. Inicia en 1861 cuando Francia, España y Reino Unido llegan por el tema de la deuda externa. La batalla del 5 de mayo de 1862, Puebla, Imperio de Maximiliano, 1864-1867. Finaliza el 19 de junio de 1867, fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en Querétaro. Claves que atan todo lo que estamos viendo. Juárez suspende el pago de la deuda, Europa responde con intervención, España y Reino Unido se retiran, Francia se queda con un proyecto imperial. Estados Unidos, ocupado en su guerra civil, no puede intervenir al inicio. Al terminar su guerra en 1865, Estados Unidos arma y respalda a Juárez, obligando a Francia a retirarse. Porfirio Díaz se forma como figura militar aquí. Puebla, Oaxaca. Resultado real, no el de los libros. México gana militarmente, pero queda atado financieramente. La deuda no desaparece, solo cambia de manos. Ahí nace el esquema del porfiriato, orden interno, capital extranjero, pueblo sometido. El porfiriato abarca de 1876 a 1911. Con una pausa formal entre 1880 y 1884, cuando gobernó Manuel González, pero Díaz seguía mandando. Inicio real en 1876, plan de Tuxtepec. Díaz se levanta contra Lerdo, gobierno de Díaz. 1876, 1880, 1884, 1911. Cuando Díaz renuncia y se exilia en Francia. ¿Qué fue en el fondo el porfiriato? Un régimen autoritario de modernización dependiente, orden y progreso sí, pero para el capital extranjero. Se pagan deudas, sobre todo inglesas y estadounidenses, para recuperar confianza. Se abre el país a minas, ferrocarriles, petróleo y tierras controladas por extranjeros y élites locales. El pueblo no cobra salario digno. Peonaje por deudas, tiendas de raya, trabajo forzado. La paradoja brutal. La moneda se estabiliza, entre comillas, para los mercados internacionales, pero el campesino no usa moneda. El campesino vive endeudado. La riqueza no circula dentro del país, se extrae. Comparación directa con potencias. Estados Unidos industrializada para sí mismo. Japón de la era Meiji protege su industria nacional. México de Díaz se convierte en economía extractiva. México fue el trabajador barato del sistema mundial, no un socio. Por eso era querido en Francia. Derrota a Francia militarmente Porfirio Díaz, pero adopta su modelo cultural y financiero. Garantiza pagos, garantiza concesiones, estabilidad. Entra a la élite europea como gobernante civilizado, no como enemigo. Su exilio en París no fue casual, fue un regreso al sistema que lo sostuvo. Juárez venció a Francia solo. Benito Juárez. ¿Dónde tengo al Juárez? Por aquí. Resistió a Francia, pero no la derrotó en igualdad de condiciones. Para Juárez el factor decisivo también fue Estados Unidos. Juárez solo resistió a Francia, pero no la derrotó en igualdad de condiciones. Francia invade México aprovechando que Estados Unidos estaba en su guerra civil. 1861-1865, cuando Estados Unidos termina su guerra, aplica la doctrina Monroe, armas a Juárez, presión diplomática, amenaza militar indirecta a Francia. Napoleón III se retira porque no podía pelear dos frentes. Sin Estados Unidos, Juárez no recupera el poder. Juárez era distinto a Porfirio Díaz como gobernante. Vamos a ver, en el discurso sí
En la estructura no tanto. Recuerden que Juárez también era un masón. Juárez 1858-1872, un liberal republicano, legalista, separación iglesia-estado, era masón. Eliminó el poder económico del clero, pero no lo redistribuyó al pueblo. Vendió bienes eclesiásticos. La pregunta: ¿quién los compró? Burguesía criolla, inversionistas extranjeros, militares y políticos. El indígena siguió sin tierra. Díaz 1876-1911 toma esa estructura liberal que dejó Juárez, la perfecciona para el capital extranjero, centraliza el poder, controla prensa, ejército y elecciones. Díaz no crea el sistema, solo lo optimizó. Juárez tenía deuda con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, muy fuerte. De hecho, cuando hace la suspensión de pagos provoca la intervención francesa. Tras recuperar el poder, reconoce deuda con Inglaterra, reestructura deuda con Estados Unidos, Francia queda fuera por la guerra y México queda financieramente atado, no ocupado. Juárez, siendo indígena, se sometió a Europa y Estados Unidos. Esta es la parte incómoda. Juárez no gobernó como indígena, gobernó como liberal occidental. Nunca defendió estructuras comunitarias indígenas, nunca restauró tierras comunales, impuso modelo europeo de Estado-nación. Para los pueblos originarios, Juárez fue continuidad del despojo, no de liberación. Masonería, iglesia y poder. Juárez era masón del rito nacional mexicano, alineado con liberalismo francés, constitucionalismo estadounidense. La separación iglesia-estado fue necesaria para romper el poder clerical, pero no fue espiritual, fue económica y política. Ese vacío lo ocupó el capital, no el pueblo. Por cierto, ¿recuerdan aquel 5 de mayo que es tan importante en Estados Unidos, la batalla de Puebla? ¿Han notado cómo en México es una fecha casi intrascendente en comparación a Estados Unidos, que hasta le hacen una celebración grande? En México, una batalla menor no terminó la guerra, de hecho, con esa batalla de Puebla, y se usa más como un símbolo regional para Puebla. Mientras que en Estados Unidos esa batalla representa la derrota de una potencia europea, la victoria republicana, un freno simbólico al imperialismo francés en América, y se convierte en la bandera cultural para comunidades mexicanas, una narrativa útil. México y Estados Unidos luchando en el mismo lado. Es más útil ideológicamente para Estados Unidos que para México. O sea, ni Juárez ni Díaz fueron traidores simples, fueron administradores de un sistema mundial que ya estaba armado. Juárez abrió la puerta y Díaz las dejó abiertas de par en par. México no fue colonia formal, fue colonia financiera y extractiva.